Bueno, buenas noches. Hoy vamos pues en la clase siguiente de Fundamentos de Investigación, vamos a hablar del método científico. O sea, la idea es darle continuidad al tema que veníamos. Como ya sabemos, en este segundo bloque del semestre vamos a hablar sobre qué es ciencia y los componentes de la ciencia. La clase pasada hablamos de las especificaciones o especificidades que tiene la ciencia y ahorita vamos a hablar del método científico, que es el método a través del cual se construye la ciencia. Entonces, pues en esta clase no voy a hablar mucho como de historia ni de muchos autores, pero sí como que quiero que tengan en cuenta que, que hay unas personas a las que se debe como este método, son muchas formas de interpretar la ciencia en muchos periodos históricos, pero decimos que más o menos los papás o los padres de la ciencia moderna podrían ser, pues entre esos estarían ellos tres, por ejemplo, Galileo, Isaac Newton y René Descartes. Entonces, como ellos tres y otras personas más, eh, pues se les debe este cuento de la ciencia, del método científico tal cual pues lo conocemos hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase como tal. Entonces, lo más importante, ¿qué es el método científico? Ya como hemos visto en algunas clases, ya hemos dado varias explicaciones de que pues, o el método científico es el método a través del cual se construye la ciencia, pero que ese método inicia siempre a través de unas observaciones que generan una pregunta que nos lleva a una hipótesis que tenemos que comprobar a través de una experimentación donde pues, recolectamos datos e información y finalmente generamos como unos resultados, unas conclusiones. Pero bueno, entonces en líneas generales, el método científico es una manera de acercarse a una verdad. Recuerden que hablamos en términos relativos de la verdad, o sea que no hay verdades totalmente absolutas, por más que se considere que hay elementos que son muy difíciles de discutir, siempre está la posibilidad que haya una nueva teoría que contradiga esa verdad. Entonces, ¿qué es el método científico? Una manera pues de acercarse a una verdad, pero una verdad científica. Recuerden que aquí hablamos de conocimiento científico. Como es una verdad científica, es una verdad que se puede demostrar. Entonces, hay muchas formas de aplicarlo más adelante cuando nosotros avancemos en materias de investigación, pues vamos a ver otras formas de entender el método científico, pero el más común o el más tradicional pues es el hipotético inductivo. Recuerden, inductivo partimos de un hecho particular para dar generalidades. Entonces, ¿cómo iniciamos el método este hipotético inductivo, que es el que básicamente el que yo les hablo en clases? Pues ahora partimos de una observación. Este modelo hipotético inductivo del método científico es básicamente un modelo para interpretar lo que nosotros observamos. O sea, esa observación nos genera algunas dudas y a través de este modelo pues tenemos que interpretar todo ese material que estamos observando, darle una respuesta a esas preguntas que nos surgen. Esas respuestas o las primeras respuestas que aún no son comprobables es lo que llamamos una hipótesis. Luego es necesario realizar la fase como de experimentación. Decimos que la hipótesis tiene un poder predictivo porque antes que vamos a experimentar estamos dando una solución, es como una especie de predicción, una especie de profecía, por así decirlo. Bueno, al menos no se queda en esa fase, luego tenemos que demostrar que sí predice, o sea, sí cumplió el papel de lo que de lo que formulamos en un principio. Entonces entramos a la fase de experimentación, que es de recolección de datos, de información en algunos casos. Y a través de esa fase de comprobación, pues podemos ver si nuestra hipótesis si predijo algo o además si pueden proponer nuevos elementos. Esto es repetitivo, este método hipotético inductivo, la idea es que se repite constantemente. Siempre se está comprobando a sí mismo para tratar de generar unos resultados que sean sólidos. Entonces,
como se corrige siempre el modelo inicial, o sea, partimos otra vez a realizar todo el proceso de la observación, la idea es que a través de esta corrección que se da constantemente se puedan verificar las hipótesis. Y finalmente, si nuestra investigación resultó muy bien, esos resultados se podrían convertir en teoría. No todos los casos, las investigaciones se convierten en teoría. En algunos casos solamente se convierte en teoría cuando tienen esa posibilidad de convertirse en una respuesta más o menos socialmente aceptada o aceptada por una comunidad científica sobre un fenómeno particular. O sea, ya nos da una forma de entender un elemento de la realidad, de explicarle un momento de la realidad, de darnos una respuesta sobre algún elemento de la realidad que es aceptado por, digamos, por una comunidad o por un programa científico en términos de lácteos. Entonces, aquí más o menos grafiqué cómo sería el método científico. Entonces, partimos de una observación. ¿Qué observamos? Pues observamos una realidad. Digamos que lo que está en negro es una realidad en la que hay determinados fenómenos naturales o sociales. Ya ustedes, desde el tipo de investigación que hagan, pues en algunos van a desarrollar investigación sobre fenómenos que pueden ser naturales, otros fenómenos que pueden ser sociales. Digamos que podríamos agregar en algunos casos eh, no sé, fenómenos tecnológicos. Yo creo que muchos de ustedes, como es investigación aplicada muchos a procesos de producción, pues digámoslo, que podrían ser pues fenómenos sociales, pero también acompañados de fenómenos tecnológicos, por decirlo así. Pero bueno, digamos que hay una realidad con diferentes tipos de fenómenos, el cual ustedes, esa realidad les llamó la atención y deciden estudiarla. Entonces, eh, esa observación nos genera unas preguntas o una pregunta a la cual le creamos una hipótesis. Una hipótesis, recuerden, es una solución probable o una solución que podría llegar a ser cierta a su pregunta de investigación, una solución que dé respuesta a esa pregunta o que solucione el problema. Entonces, esa hipótesis tenemos que ir o salir a comprobarla, realizar determinadas pruebas. Si hacemos esas pruebas, solo tenemos dos resultados posibles. Uno de los resultados posibles es que la hipótesis no sea consistente, o sea, que la hipótesis no sea verdadera. En cuanto, si eso sucede, pues nos llevaría a formular una nueva hipótesis y volveríamos a hacer el proceso de las pruebas. Entonces, digamos que el segundo caso probable de una hipótesis probable no, posible de una hipótesis es que sí sea consistente. En este caso de que la hipótesis sea consistente, o sea que después de que realizamos la prueba demostramos que es verdadera, pues podríamos decir que es una hipótesis predictiva porque se anticipó a darnos una respuesta. Y en algunos casos esta hipótesis que es predictiva podría llegar a convertirse en una teoría, que si por ejemplo sus futuros proyectos de investigación pueden lograr esto, pues serían muy buenos proyectos. Estas flechas significan que recuerden que el método científico se revisa a sí mismo constantemente. Entonces, de la teoría tenemos que volver a aplicar al principio y volver a hacer todo porque todo nos tiene que volver a concordar. Recuerde que si el fin último del método científico es la generación de teorías, pues esas teorías se tienen que estar revisando constantemente y en esa revisión puede que lleguen y se caigan, surjan nuevas teorías o que simplemente se amplíe la teoría. Entonces, veamos esto como una receta. Entonces, el primer punto para aplicar el método científico, observación. Hay que observar, ya sea un problema, un fenómeno que hay en la realidad. Eso nos va a generar algunas preguntas. Después de tener esas preguntas de investigación, el segundo punto de la receta sería pensar en una solución. Una solución posible a ese fenómeno, pregunta de investigación. ¿Eso qué sería? Pues una hipótesis. Ojo, que no planteamos hipótesis al azar. Las hipótesis se tienen que relacionar con lo observado, porque obviamente tienen que tener una base que puede ser comprobable. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Entonces,
una hipótesis que tiene que tener un poder de predicción, por decirlo así. Entonces, de manera anticipada vamos a formular una cosa como si fuera una predicción, entonces una solución que tiene como en potencia puede solucionar el problema de nosotros. Pero para comprobar si el nivel de predicción si es efectivo, pues tenemos que experimentar. Y experimentar básicamente es recolectar ya sea datos o información pues que demuestren que la predicción de nosotros sí era acertada. Y el quinto paso sería pues formular una teoría. Entonces la teoría pues una respuesta sobre ese fenómeno que está basada en unos hechos. Pero recuerden, no todos los trabajos van a llegar a la formulación de la teoría porque cuando se formula teoría, digamos que la teoría tiene que ser aceptada por una comunidad científica, por decirlo así, tiene que tener un grado de validez. Y para eso pues requiere ya unos procesos como de aceptación dentro del grupo científico que son como largos. Pero digamos que el fin de una muy buena investigación sería formular ya sea conceptos o teorías. Pero digamos que en este quinto paso podría ser también el conseguir unos resultados y una solución a esos problemas. Y como le digo, el sexto paso sería repetir muchas veces el mismo proceso hasta que haya pues que concuerde todo exactamente, concuerde lo que se observa, los datos que conseguimos y la teoría que proponemos. O sea, que no haya como ninguna brecha entre lo observado, los datos y la teoría. Miren, como les decía que la formulación de la teoría, que sería el fin último de todo proceso de investigación y de la aplicación del método científico, tiene que estar sustentada en hechos, estos elementos no nos servirían, por ejemplo, para formular una investigación. Entonces, por ejemplo, elementos que en la realidad no se puedan comprobar son elementos que no nos sirven. Pues yo pongo aquí como ejemplos pues es muy pues fantasmas, elementos religiosos, supersticiosos, esos elementos que no se pueden comprobar en la realidad y que no podemos partir de un hecho o a realizar una observación sobre ellos, pues difícilmente nos van a servir para generar conocimiento científico. Entonces estos elementos se descartan. Partimos de una observación en la realidad y esa observación pues obviamente es algo que está ahí, que se puede demostrar y esta observación es la que va a sustentar todo el proceso de la aplicación del método científico y la formulación de esa teoría, por ende, está sustentada en algo que es comprobable. Entonces, el método científico siempre se soporta en evidencia comprobable. ¿Qué quiere decir eso? Que las observaciones que realizamos en potencia tienen que ser experimentables, o sea, podemos ir a experimentar en esa realidad donde se ubica ese fenómeno. Por ejemplo, esos elementos que están ahí en la diapositiva, pues difícilmente podríamos experimentar concretamente con ellos. Bueno, no quiero decir que no sean válidos, pero ya quedan en el plano de la creencia y planos muy personales, pero en el mundo científico académico esto no nos serviría. Entonces, características, por ejemplo, de la teoría como fin último. Entonces, los resultados de la teoría tienen que ser reproducibles, se tienen que reproducir. ¿Qué quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, un investigador en un contexto similar al de nosotros quiere comprobar la investigación de nosotros, puede llegar a reproducir la misma investigación obteniendo los mismos resultados. Entonces, esos resultados, pues si siguen todas las variables que tiene nuestra investigación, tendrían que ser exactos. Obvio, hay algunas diferencias que mucho más adelante las vamos a ver en otros semestres, pero por ahora quedémonos con esto. Ya más adelante vamos a ver que hay diferencias, por ejemplo, entre investigación cualitativa y cuantitativa, entre enfoques de investigación y hay unos paradigmas que entienden de forma diferente la investigación, pero por ahora nos quedamos con esto. Entonces, se supone o se supone, no, toda teoría desde esta forma de entender el método científico, toda teoría es rebatible. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hoy en día tenemos teorías, por ejemplo, la teoría de la gravedad o la teoría de general de la relatividad de Einstein, que son acercamientos a unas verdades y que son
obviamente que se basan en hechos que están ahí en una realidad que se pueden comprobar, pero no quiere decir que estas teorías sean eternas. Puede ser que en algún momento surja una nueva teoría que las refute o les amplíe. Que entonces, como esto, la posibilidad de que una teoría sea rebatible se debe a que siempre toda teoría se basa en un elemento que puede ser comprobable. Al ser comprobable, existe una posibilidad latente que en algún momento se refute. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en casos de que sean investigaciones sobre realidades que no son comprobables, por ejemplo, elementos religiosos o sobrenaturales? Pues no habría una posibilidad de rebatirla porque sencillamente no hay forma de demostrar que esos hechos existen o de ir a experimentar con ellos. Y por ende, toda teoría, o por último, toda teoría también tiene que ser experimentable. ¿Qué quiero decir con eso? Que surge y además posibilita el experimentar. Entonces surge de una experimentación, pero a partir de esa teoría se puede generar unas nuevas investigaciones que tal vez puedan concluir esas nuevas investigaciones en refutar esa teoría con la que inició. Es una posibilidad. Entonces, volvamos a los pasos uno por uno más detallados de los componentes del método científico. Entonces, hablemos del primero, que es la observación. Entonces, ¿qué es la observación? Tenemos que observar la realidad de un elemento que nos llame la atención, pero no es una observación cualquiera, es una observación cuidadosa y precisa sobre un elemento. Siempre tenemos, o sea, no hacemos observaciones muy amplias, sino observaciones que son precisas sobre algo. Lo que yo siempre les he dicho, la capacidad de asombro, que es la mirada de turista, que esto me quedó aquí, la mirada de turista, que es la mirada de turista, siempre mantener la capacidad de asombro, porque ya como lo dijimos, si estamos muy acostumbrados a determinada realidad, dejamos de ver las cosas y ya simplemente las damos como un hecho. Pero siempre tenemos que conservar la mirada, la capacidad de asombro para poder generarnos preguntas. Todo lo que se observa hay que registrarlo de diferentes formas, datos, videos, porque a través de esta observación y ese registro de datos vamos a obtener, o de ese registro vamos a obtener la información o los datos que van a posibilitar comprobar la hipótesis o no. Entonces, estos datos e información son datos que más adelante nos van a ayudar a la comprobación de una hipótesis. El segundo paso, bueno, le meto ahí el turista para que recuerden, hay que tener durante el primer paso la mirada turista, o sea, la capacidad de asombro. El segundo paso, la hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son unas guías. Como ya sabemos, la hipótesis es una respuesta posible y además tiene el fin de guiarnos, porque si no tenemos esa respuesta posible vamos a terminar investigando un montón de cosas que seguramente no tienen relación con nuestra pregunta inicial. O sea, por un lado es una respuesta posible, pero por un lado es como una guía que nos va a llevar por un camino sin que nos perdamos. Entonces tenemos las hipótesis que son unos supuestos, son unas respuestas posibles. Siempre redactamos la hipótesis como una afirmación explicativa, o sea, no es una pregunta, es una información que como yo les dije mucho, como les digo a los estudiantes que piensen la hipótesis como una respuesta a su pregunta de investigación. Más adelante en otros semestres vamos a ver que las hipótesis en ocasiones se pueden cambiar dependiendo del tipo de investigación que nosotros trabajemos. Lo mismo, vamos a ver que en algunos casos, algunas formas de investigación, las hipótesis tienen variables, sobre todo en el enfoque cuantitativo o las investigaciones ubicadas en el enfoque cuantitativo. Vamos a trabajar con determinadas hipótesis que son difíciles de cambiar y que tienen determinadas variables. Pero digamos que las hipótesis solo se pueden cambiar en la fase de como diseño de instrumentos. Y en el caso de que, por ejemplo, la hipótesis no se pueda comprobar, pues obviamente nos toca reformular otra. Pero ya digamos que ya tenemos una teoría o que llegamos al elemento de la conclusión, en algunos enfoques de investigación, esa hipótesis ya no se puede cambiar. Cambiarla ya nos implicaría realizar una investigación completamente nueva.
Entonces la fase de experimentación. Entonces en la fase de experimentar pues usamos unos métodos de investigación, unas herramientas, diseñamos unos instrumentos. ¿A qué me refiero con el diseño de instrumentos? Pues aquí pues si vamos a aplicar unas encuestas, acá hacemos el diseño de las encuestas y acá vamos a aplicar entrevistas, aquí diseñamos las preguntas que vamos a hacer. A través de esos métodos, herramientas y el instrumento que diseñamos, pues recolectamos una información o unos datos, dependiendo de la investigación que realicemos. Y esos datos hay que analizarlos. ¿Cuál es el fin del análisis de esos datos? Pues comprobar que la hipótesis de nosotros es verdadera o es falsa. Por último, serían como las conclusiones o la generación de una teoría. ¿Qué son el elemento de las conclusiones? Pues un análisis general de todo el proceso que realizamos de esta aplicación del método científico sobre un elemento de la realidad, sobre un fenómeno. Entonces, en algunos casos, cuando lleguemos a este elemento, nuestra investigación se puede transformar en una teoría. O sea que va a ser una respuesta más o menos socialmente aceptada que explique determinado elemento de la realidad. Pero en algunos casos, nuestras investigaciones se van a quedar simplemente o sea que no es malo, pero se van a quedar en el elemento de solucionar unos problemas que tiene la realidad. Digamos que en el caso de ustedes solucionar los problemas de determinada empresa o, o de determinado fenómeno que ustedes ven en la realidad, o simplemente se van a quedar en el elemento de dar unas respuestas, no en términos de teoría, pero dar unas respuestas precisas sobre el fenómeno de investigación del que ustedes iniciaron, y a través de esas respuestas pues ya sus empresas o sus entornos pueden tomar unas decisiones. Entonces, ya vamos como a sintetizar, pues ya tenemos ahí uno por uno los elementos del método científico. Pero hay algo que, bueno, del método científico que son pues observación, unas hipótesis que hay que salir a comprobar con el fin de generar unas conclusiones o una teoría. Pero pensemos en esto, ya vimos que las teorías no son eternas, que por muy buenas que sean, siempre existe la posibilidad de que lleguen unas nuevas. Entonces, esto nos da pie para plantear que la ciencia está en movimiento, que no es estática. Eso quiere decir que la ciencia siempre está generando cosas nuevas. Nuevas no en términos de proyecciones, o sea, que una cosa siempre esté mejor que la otra y que se vaya adelantando y que sea así progresiva siempre hacia adelante. No, simplemente está generando cosas que puedan debatir o controvertir un elemento que ya esté dado. En ocasiones podríamos decir que la ciencia podría ir hacia atrás, porque ya como lo vimos en la clase pasada, hay muchos elementos que son históricos, sociales, que permean a la ciencia. Pero entonces podemos decir que la ciencia no está en movimiento, pero que no puede, tampoco es progresiva 100%, pero que no es estática, eso sí lo tenemos claro. Ya decimos que frente a una teoría, por muy acertada que sea o por muy aceptada que sea, siempre está la posibilidad de que aparezca una nueva teoría que la contradiga o que simplemente la mejore. Por ejemplo, tenemos en términos de teoría explicaciones que todavía no son muy amplias, que son las primeras explicaciones sobre elementos que todavía no se conocen. A medida que la ciencia, por ejemplo, se vaya desarrollando y que, por ejemplo, la tecnología avance, podríamos tener los elementos para dar unas explicaciones o conocer esa realidad de mucha mejor manera. En ese caso, pues la teoría inicial o se ampliaría porque ya tenemos mejores elementos, o simplemente pues moriría, se refutaría. Entonces lo que les digo, las teorías se pueden ampliar o simplemente reemplazar. Recuerde que las teorías son aproximaciones a una verdad, nos dan una respuesta sobre un elemento de la realidad, pero finalmente son una aproximación, no hay una teoría o no hay una verdad que sea completamente absoluta, siempre está la posibilidad de que esa verdad se contradiga. O sea, toda teoría que nos presentan, si bien ya vimos que en los elementos cuando hablábamos de Kuhn y los paradigmas, o de Lakatos y los programas científicos, que las teorías se defienden por estos, y cuando ya no hay posibilidades de defenderlas, cuando sus respuestas ya no son indicadas, entran en momentos de crisis y se reemplazan.
Entonces digamos que estas teorías son verdades que descansan sobre evidencias, no salen de la nada. Bueno, por último, terminamos ahí con esta conclusión de la ciencia en movimiento. Por último, les dejo el ejercicio para la próxima clase. El ejercicio va a ser pues muy fácil. Primero, piensen en una idea de investigación en la que ustedes podrían llegar a aplicar el método científico. Entonces, al pensar en esa idea, van a responderme esto. ¿Qué se podría observar? O sea, ¿qué fenómeno, de qué fenómeno de la realidad partirían para hacer la observación o a través de qué observación llegaron a un fenómeno de investigación? Ese fenómeno que observaron, ¿cuál preguntas les suscitó? ¿Qué preguntas les generó? ¿Cuál sería la hipótesis? Recuerde que la hipótesis se relacionaría con la pregunta, sería qué solución posible tiene esa pregunta. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Y cómo podrían realizar la fase de experimentación? Recuerde esto en una paginita, lo pueden hacer de 2, 3 personas. No hay problema con eso. Y me lo envían para la próxima clase. Por último, comparto la bibliografía. La bibliografía es el documento que tienen para leer. Ahí está el documento completo porque en el PDF que les envío no está toda la información. Entonces aquí está toda la información del documento. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero que todos se encuentren muy bien.